Doctor, buenos días. Mi nombre es Carlos Barragán. Actualmente estudio Contaduría Pública en la Universidad de Guadalajara y estoy por titularme en modalidad de tesis enfocado a sistemas de costos para el fortalecimiento de pymes. Como sabemos, los negocios van a ser los que van a impulsar el futuro de nuestro país. Para mí, como bien lo acaba de decir, la educación es probablemente el derecho más importante que tenemos. Y en ese argot, varios compañeros y yo hemos estado peleando, hemos estado luchando por brindar un poquito mejor, de una mejor calidad de educación a nosotros mismos a través de una organización estudiantil que me ha tocado liderar. Y desde hace algún tiempo ya desempeño la noble labor de la docencia, precisamente en esa inspiración que me han dado maestros y otras personas. Acaba de mencionar ahorita un modelo de educación dual, que he escuchado al respecto un poco, que combina un poco teoría y práctica, pero me gustaría que nos compartiera aquí con nosotros en qué consiste, qué ventajas tiene, cómo va a llevarnos a otro nivel comparado con el sistema tradicional y en general en qué consiste esta propuesta que usted tiene. Dina. Sí, cómo no. Bien. Mi nombre es Dina Grijalva, yo soy actualmente vicepresidente aquí en Canieti y ahorita representando a las mujeres de la industria de alta tecnología. Con mucho gusto tenerlo aquí. Uno de los grandes retos que como industria de alta tecnología tenemos es el desarrollo de más talento y de mejor calidad de talento. Y una de las opciones que hemos visto que puede ser viable como solución es precisamente el modelo de educación dual, porque va a fortalecer precisamente el vínculo entre empresa y academia. Y quisiera, así como Carlos se lo acaba de expresar, ¿cuál es tu propuesta para esto, o sea, para impulsar este modelo de educación? Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Y un poco abundando sobre la visión que tenemos en materia de educación. Lo primero que tiene que ser cierto en materia de educación es que la educación sea pertinente, que la educación efectivamente nos sea útil. La educación nos tiene que ser útil en términos de prepararnos para la vida y nos tiene que preparar para tener una incursión exitosa en nuestra etapa productiva. Y esa incursión exitosa puede tener diferentes expresiones. A veces la incursión exitosa es emprender, a veces la incursión exitosa es enseñar, a veces la incursión exitosa es trabajar en una empresa y construir ahí una trayectoria, a veces es el servidor público. Pero en términos generales, lo primero que tendría que tener nuestro sistema educativo es que podamos aprender para tener más y mejores oportunidades. Eso pasa primero por hacer un esfuerzo desde la educación preescolar, la educación básica, la estimulación temprana, pero implica de entrada reconocer que así como hay que buscar que sean los mejores maestros los que estén frente a los alumnos, tenemos que hacer de la docencia, que es una vocación, un espacio bien remunerado, un espacio en donde reconozcamos que así como le pedimos a los maestros un esfuerzo significativo y real, trabajemos con ellos para darles también un incremento significativo y real en sus percepciones. La reforma implicó crear un Instituto Nacional para la Evaluación, justamente darle autonomía para que permanentemente diseñemos mecanismos de evaluación que aseguren que estén los maestros en frontera. Pero así como dimos ese paso importante, hay que complementarlo con otro. Y nosotros lo que estamos proponiendo es crear un Instituto Nacional para el Desarrollo Profesional Docente. Esto es, un instituto que se encargue frente a la evaluación de darle al personal docente los mejores elementos para que evaluación y preparación, evaluación y desarrollo vayan de la mano. Otro elemento fundamental, México es de los primeros países del mundo que reconoce la necesidad de dar 2 años de preescolar. La mayor parte de los países de la OECD piden 1. En México hoy tienen derecho y nosotros la obligación de proveer 2 años de preescolar. Pero tenemos diferentes alternativas para hacerlo. No necesariamente crear esa infraestructura, sino aprovechar la infraestructura de estancias y la de guarderías para que ahí se cuide, se alimente y también se eduque. Eso quiere decir que dando acceso a guarderías y estancias estaremos cumpliendo con 3 objetivos fundamentales.
Estaremos primero dando acceso y posibilidad de apoyo a la familia para poder hacer compatible familia con inclusión productiva. Segundo, estaremos dando certeza de que en ese esfuerzo de inclusión productiva haya presencia de alimentación, de educación y de cuidado. Y hacerlo de manera integral, como una red nacional de guarderías y de estancias, nos permitiría asegurar permanentemente que estén actualizadas en la mejor práctica en los 3 temas: en la alimentación, en la educación y en el cuidado. Nosotros quisiéramos en este tema de aprender para tener más y mejores oportunidades que todas las escuelas fueran de tiempo completo. Quisiéramos que el legado de nuestro gobierno fuera multiplicarlas por 4, para que preescolar y primaria fueran en todos los casos de tiempo completo y alimentación. Mientras más temprano empecemos a apostarle a la educación, mejor frutos rinde. Mientras más gastemos en educación temprana, preescolar y primaria, mejor preparamos a los mexicanos para tener éxito. Un segundo elemento muy importante: la educación no se agota naturalmente en esta primera etapa. Tenemos que buscar que nuestro sistema educativo nos prepare para aprender primero para la vida y después a lo largo de la vida. Y la verdad es que como es un buen tema, ameritaba un buen soundbite ahí que lo fuéramos combinando para ponerle punch. Hay que ponerle moda. Al tema de que aprender para la vida y a lo largo de toda la vida es importante. Y uno aprende a veces en política de sus errores. Cuando estuvimos en Cedesol, un poco contagiados por el discurso de los ninis, construimos un programa que se llamaba Fútbol por la Inclusión. Teníamos información de quienes habían abandonado la secundaria o la preparatoria, la primaria inclusive. Decidimos irlos a buscar y tratar de motivarlos por la vía del fútbol para que regresaran a la escuela. Y lo que nos dimos cuenta es que en México nadie abandona la escuela por gusto. El que abandona la escuela está enfrentando una circunstancia complicada, una circunstancia que implica cercanía del gobierno para resolverlo, y que la circunstancia es muy difícil. Muchas veces tiene que ver con transporte público, muchas veces tiene que ver con manutención, muchas veces tiene que ver con un problema en la familia, con un reto de seguridad, con distancia entre la casa y la escuela, con falta de infraestructura en la escuela, pero atrás de cada deserción había una historia de la que teníamos que hacernos cargo. ¿Qué quisiéramos hacer? Quisiéramos enfrentar la percepción del nini por un programa literalmente que se llamara Sí o Sí, un programa que nos asegurara que vamos a acompañar a cada joven mexicano para asegurarnos que no terminen su esfuerzo educativo por lo pronto hasta terminar la preparatoria. Y en ese sí o sí se implica dar becas de apoyos a la medida del reto que cada joven tiene para poder seguir trabajando o para poder seguir estando presente hasta terminar la preparatoria. Insisto, parte de la premisa de que nadie abandona los estudios por gusto, y con este programa sí o sí podemos acompañarlos hasta que la terminen. Tenemos que asegurarnos que México y Jalisco sea un país de preparatorias. Ese es el punto de inflexión en términos de hacer de México una potencia. La diferencia es brutal entre terminarla o no, y el compromiso tiene que ser absoluto para asegurarnos que la terminen, y a quienes les quedamos mal para irlos a buscar. Y ahí entra la idea de la educación dual. En términos generales, uno de los elementos que nos asegura que el aprendizaje es útil para la vida es que sea pertinente para el trabajo. Y uno de los retos muy importantes que enfrentan los jóvenes es que cuando salen a buscar empleo se les pide experiencia. Y la verdad es que la experiencia sí acredita frente al empleador pues la certeza de que a quien están contratando tiene elementos para salir adelante en ese entorno laboral. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que construir, como lo ha hecho Alemania, como lo ha hecho Estados Unidos, un esquema en donde trabajo y escuela se hablen de suerte tal que mientras está uno estudiando, el trabajo cuente para dar crédito contra la posibilidad de graduarse. Y eso implica hacer compatible el trabajo con el estudio, ya sea combinándolo en la misma jornada, mañana y tarde, ya sea coordinándolo en términos de temporalidad, un trimestre en la escuela, un trimestre en la oficina, un trimestre en el trabajo, un trimestre en la planta, pero asegurándonos así que la experiencia de la escuela tenga aplicación en el trabajo y que las exigencias del trabajo están encontrando herramientas en la escuela para sacarlo adelante. Si logramos generalizar el modelo dual, saldremos con el título y con la experiencia.
La experiencia nos va a ayudar a tener el título y la posibilidad de estudiar cerca de donde queremos trabajar o de la experiencia profesional que queremos tener va a darnos certeza de que lo que estamos estudiando es pertinente y es útil. Sin duda, el que puedan aprender en la universidad y en el trabajo y que eso además genere ingresos, nos va a ayudar a transitar entre un país en donde el reto fue primero universalizar la educación básica para que seamos un país que logre universalizar la preparatoria y prepararnos para un mayor espacio de educación superior. Un elemento adicional es que este aprendizaje tiene que ayudarnos a que transformemos al país, a que lo convirtamos en potencia. Y lo que hoy vemos aquí en Jalisco es que eso se puede, que se puede sin duda trabajar en la educación para que la educación sea una llave que nos abra los otros derechos. Si México logra convertirse en un país de preparatorias, si México logra garantizar espacios de educación superior, si logra que esos espacios de educación superior sean pertinentes, vamos a llegar muy lejos. Aquí Miguel Castro en Jalisco ha hablado de la necesidad de otras alternativas de educación superior, de abrir incluso nuevos espacios que nos permitan alternativas de educación superior en ciencias exponenciales, que nos permitan alternativas de educación superior que estén mucho más cercana de la evolución que hoy estamos viendo y de las oportunidades que se están abriendo, no solamente en México, sino en el mundo. Queremos además, y hacerlo desde aquí, desde Jalisco, potenciar la educación no solo con la experiencia laboral, sino con nuestro patrimonio cultural. Queremos dar acceso para tener redes de aprendizaje abierto en bibliotecas, en museos, en centros de cultura, en parques y, como aquí en Jalisco han puesto el ejemplo, en espacios makers, en donde podamos concretar como aquí clústeres de tecnología, clústeres en donde uno y otro podamos aprender a través del diálogo y la cercanía, en donde al tiempo de salir y caminar podamos encontrar en la experiencia de nuestro vecino una experiencia pertinente para resolver un problema o encontrar una dimensión que no habíamos pensado fuera válida en nuestra experiencia puntual. Queremos crear puntos de acceso digital para el consumo y creación de cultura en formato digital. Y queremos al final tener más y mejores opciones personalizadas, porque podemos hacerlo, de educación superior en línea. Para que eso funcione, vamos a ofrecer acceso a Internet a todos los estudiantes y a todos los maestros. Estamos en la posibilidad de hacer de México una potencia si le apostamos hacia adelante, si consolidamos los esfuerzos que estamos haciendo, si reconocemos que la apuesta tiene que ser por las niñas, por los niños, por los jóvenes y por su futuro, si damos el paso de nunca más regresar a que la educación sea rehén de la política, a que la educación y los maestros sean rehenes de intereses que vayan más allá de que estén bien preparados y que las niñas y los niños tengan los mejores elementos. Ya empezamos a dar esos pasos. Tenemos que consolidarlo frente al riesgo de quienes quieren que vayamos hacia atrás, frente al riesgo de quienes quieren volver a mantener a la educación rehén de otros intereses. Si nosotros hacemos de la educación la principal llave para el futuro, México sin duda con el trabajo de ustedes va a ser potencia. Y yo les agradezco mucho que me hayan recibido y que me hayan escuchado. Muchísimas gracias.